Dice Eclesiastés 1:16 en una versión que es la New Living Bible, en español es la Nueva Biblia Viva, me llamó la atención. Dice en Eclesiastés 1 del 16 al 18, yo me dije, fíjate, soy más instruido que cualquiera de los reyes que me precedieron en Jerusalén. Tengo más sabiduría y conocimientos. Así es que me esforcé por ser sabio en vez de necio, pero hoy reconozco que aún eso fue perseguir el viento. Pues cuanto mayor era mi sabiduría, tanto más grande era mi pena. Aumentar el conocimiento es solo aumentar el dolor. Bueno, vamos a orar. Padre, oramos por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, para eliminar los pensamientos erróneos, para permitirnos pensar los proverbios de tu palabra, para recordar que cumples tus promesas y que todas están selladas con el sí y con el amén de tu Hijo Jesús, para que podamos afirmar que nuestra esperanza en la vida y en la muerte está ligada únicamente a ti, Dios poderoso, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hay una obra que se llama Fedro, que está escrita por Platón, y plantea que la idea de la belleza tiene un privilegio sobre las ideas. Dice que mientras en la tierra no hay imágenes de la sabiduría, sí las hay de la belleza. Es decir, las cosas pueden apreciarse con la vista, con los sentidos, olerlas, tocarlas, pero las cosas sabias no. Para eso se utiliza más el oído, ¿no? Y en este diálogo platónico de Sócrates, habla de cómo su maestro, en este diálogo de Platón habla cómo su maestro Sócrates tiene un ejemplo. Estaban conversando un rey egipcio que se llamaba Tamus y un inventor llamado Teud. Al parecer Teud inventaba muchas cosas y un día llega con el rey y le dice, oye rey, mira, de todas estas hice una extraordinaria, te va a encantar. Y le dice el rey, a ver, dime qué es, ¿no? Y dice, he inventado la escritura, ¿no? Y dice, pues, ¿para qué sirve, no? Bueno, pues van a poder guardar ahí todo lo que digan, ¿no? Y el rey, pues, decía que en lugar de ayudar, pues, iba a hacer lo contrario, como que no les iba a servir de mucho. ¿Por qué? Porque iban a dejar de ejercitar la memoria y se iban a volver olvidadizos. Y iban a confiar más en la escritura que traer cosas a la memoria, justamente con artefactos externos en lugar de internos. Que iban a confiar en otros recursos en lugar de los que ya teníamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que empezaron a ser ignorantes. El mismo rey decía que todos estos alumnos iban a tener esta ilusión de aprender, pero nada más iban a ser ignorantes. Pero iban a ser muy presuntuosos porque iban a tener todo justamente aquí. Y bueno, no estamos tan lejanos de eso. Eso fue hace siglos, ¿no? Y pues miren, ¿no? Ahora la era de la información nos ha traído tantas cosas que lo único que no nos ha traído es sabiduría en realidad. Y bueno, la verdad es que de lo que habla en los proverbios es esta habilidad para solventar las cosas, los dichos que dice la Biblia. Para nosotros los proverbios en realidad son eso, ¿no? No caer en lo malo y seguir lo bueno. Y bueno, eso afirma Proverbios 1:7, donde dice que la razón fundamental de esta guía, de esta sabiduría, es el temor a Dios. Y bueno, nuestra creencia central es esa, que de todo lo que tenemos en nuestra vida, todos estos paradigmas y rompecabezas, pues no tienen sentido si no tienen un lugar donde ir acomodados. Si alguna vez has hecho justamente los rompecabezas, pues ves muchas piezas, muchos son colores iguales o muy parecidos y pues es complicado cuando sacas todas, ¿no? Entonces justamente pues, tiene esquinas y demás.
Entonces, cuando tú empiezas a armarlo, pues empiezas por las esquinas, pero sabes por dónde. Si fuera diferente en la vida, pues Dios no nos hubiera dejado los proverbios. ¿Por qué? Porque nos deja dentro de nuestro rompecabezas la manera de cómo ordenarlo por medio de ellos. Y bueno, a lo largo de los primeros capítulos del libro de Proverbios, pues vemos que hay estas conferencias de un padre a su hijo, ¿no? Y el padre se dirige al hijo y recomienda lo que vimos la vez pasada. Siempre le recomienda, ¿no? Le dice, no hagas esto, no hagas lo, haz esto, haz aquello. Y hoy que vamos a ver los versículos del 20 al 33, pues ahí vemos cómo se personifica la palabra sabiduría en otra vez, la señora de la sabiduría, ¿no? En una persona. Y bueno, la verdad es que lo que hacen en esta parte del 22 al 33 es reprimir, o más bien reprender. Reprender es la palabra, ¿no? Al que escucha. Y hoy en día es muy difícil que las personas acepten una reprimenda, ¿no? Solamente dice la Biblia que los que son sabios pueden aceptarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día no aceptamos una crítica. Les dicen a estas generaciones, las generaciones de cristal, ¿no? Cualquier cosa, ya, me voy a tirar y voy a hacer un drama. Les contaba la vez pasada que las máquinas que construyen para hacer los microchips que están tan de moda hoy en día y por muchas de las causas de la guerra, son en Holanda. En Holanda tienen algo bien curioso. Son personas que aguantan la crítica, la soportan y por eso tienen esta máquina que puede hacer estos cálculos tan detallados, ¿no? Atómicos, ¿no? Cuánticos, no sé qué tanto hace, pero pues es una máquina maravillosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aguantan la guía, ¿no? Y dicen lo que está mal y todo, y aguantan y dicen, no, pues sí estoy mal. No es que sea más inteligente que el otro, ¿no? Si estoy mal, pues lo voy a corregir. Pero lo hacen de tal manera en su cultura que no se sienten mal, al contrario, aprenden. Y la Biblia dice que nosotros debemos escuchar de las personas que tienen más experiencia, de las personas que tienen más conocimiento y de los sabios que nos pueden dar ese conocimiento, ¿no? Y hoy en día, bueno, esta actividad negativa por el intento de recibir educación, pues a todo mundo le molesta, ¿no? Todo mundo es de, oye, tú tienes que pensar igual que yo. Si no piensas igual que yo, bueno, pues la verdad es que eres un opresor. Y creo que la libertad justamente acaba donde empieza la del otro individuo, ¿no? Pero hoy en día no se entiende y dice la Biblia que pues, solamente con Dios hay libertad, ¿no? Y bueno, regresando a la ilustración de Tamus, pues a diferencia del inventor que pensó que la nueva herramienta era interesante, pues obviamente el rey le dijo que no, pero hoy también podemos verlo cuando escribimos en una computadora o incluso los hijos o los nietos o los sobrinos, ves que están afanados con entregar la tarea y no, es que van a ser las 10, van a ser las 12 y no puedo entregarlo después y demás. Oye, pero ya checaste la ortografía, la semántica, vete tú a saber, ¿no? Lo más simple, ¿no? No, ahorita con el Word o el Grammarly que está famoso, ahorita lo checo, ¿no? Y si tú te das cuenta, a pesar de que es la era de la información, llegamos a cosas tan complejas como tener una computadora en la mano, que en realidad luego ya no sabemos hacer matemáticas, ya no sabemos escribir, ya no sabemos hablar español bien. ¿Por qué? Porque está la ilusión de aprender, ¿no? Muchos hoy en día, oye, pues puedes hacer tu posgrado, puedes hacer tu carrera, puedes hacer, bueno, ahora en la pandemia, ¿no? Todos los niños estaban tomando clases en línea, ¿no? Y dices, bueno, las voy a grabar, ¿no? Y las voy a ver después. No, pues la cantidad que se te acumula es una cantidad de información que no puedes, o sea, no puedes otra vez vivir un día entero para repasar una lección, ¿no? No sabemos resumir. Es decir, hay muchas características que ya no sabemos, ¿no? Y antes sí se hacía, ¿no? Deseatamos, ¿no? O sea, los vas a hacer más flojos. A pesar de que haya cantidad de información, cantidad de cosas, cantidad de herramientas y hacernos más productivos, de todas formas, no hay la sabiduría necesaria. Y bueno, cuando empezó este tema de la tecnología, Bill Gates en el 95, pues estaba haciendo un libro porque había hecho una computadora
en donde ya no era nada más ceros y unos y códigos, era mucho más amable, ¿no? Ya podías mover, ¿no? Y decirle a dónde ir a la computadora que querías ver. Este título era The Road Ahead, que es el camino del futuro. Y él decía cómo las computadoras nos iban a ayudar. Obviamente uno humanamente lo toma como, es que él hizo dinero, es que él es muy famoso. Seguramente sus palabras son sabias, ¿no? Y sí, pues, seguramente es muy inteligente, mucho conocimiento. Hoy en día vemos que sí, es de las personas que van a dejar un legado para el resto de futuro que tenga la humanidad, ¿no? Y todos van a decir, sí, Bill Gates, Microsoft. Pero todos estos medios de información, pues no nos sirven por no escuchar los buenos consejos, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas en el cine. Hace poco hubo un juicio muy famoso entre dos actores, ¿no? Pero cuando tú ves en las noticias cómo lloran y todo, dices, es que son actores. O sea, a eso se dedican. Se dedican a estar con frecuencia frente a la cámara, llorando, riendo, actuando justamente eso, ¿no? Y muchos de estos guiones dicen que son sabios, que muestran algo, pero pues no es así. Incluso gente poderosa y millonaria, a pesar de todo el dinero que tengan, pues no les da el derecho para ser incluso, como el hombre los cataloga, incluso hasta presidente de los Estados Unidos de América, como nos pasó, ¿no? En hace unos años que veíamos a un loco tuitear y se podía desarrollar la guerra, ¿no? Hoy en día, pues ya no fue necesario que él tuiteara algo. La verdad es que vemos que gente poderosa, gente que tiene dinero, gente que sabe, pues le hace falta lo más importante, que es Dios, ¿no? Y para irnos, obviamente, a un ejemplo muy claro y sencillo, les voy a contar dos historias. Una es de una madre que empezó a fumar cigarrillos desde muy temprana edad, cuando era adolescente. ¿Por qué adolescente? Pues todo el mundo está rebelde ahí, ¿no? Y bueno, en su entonces no había tantas recomendaciones médicas de no fumar, no había tampoco tantos lugares donde no podías fumar, ¿no? Incluso fumaban en las universidades, en los aviones, restaurantes, hospitales, casi yo creo que en la misma operación sacaban el cigarro los doctores y ahí siguen operando, ¿no? En cambio, cuando vio que le dijeron a sus padres, no fumes, ¿no? No sé, pues, igual olía mal, ¿no? Y hueles toda la casa así a tabaco, ¿no? Ella nada más por simple rebeldía dijo, no, me vale, yo voy a fumar. Bueno. Cuando ella cumplió los 25 años, pues deseaba no haber empezado con el cigarro porque se dio cuenta de que era un vicio y no lo podía dejar. Y le estaba costando en primera mucho dinero y segunda, finalmente sí sentía o resentía en la salud. Y con demasiada frecuencia se sentía sin aliento. Tuvo una hija, nació cuando ella tenía 30 años. Y su hija recuerda cómo su madre siempre le decía con un cigarro en la mano, tú no fumes. Y por eso, porque ella era adicta a la nicotina, ¿no? Después cuenta que ella empezó a sentir obviamente dolores en el pecho, fue al médico y seguramente pensaba que el médico le iba a decir, sí, es una angina de pecho, no pasa nada, ¿no? Pero recomendó no fumar. Y pues no lo hizo, no podía dejarlo. Su salud empeoró y pues al final la tenían que ir empujando en las escaleras de su casa porque le costaba subir. Y bueno, de vuelta al médico, las advertencias eran serias, ¿no? Le decía, oye, deja los cigarros, déjalos y ponte a vivir mejor, porque si no estas cosas de verdad te van a matar. Y hablaba en serio el doctor y hasta la fecha sabemos las consecuencias, ¿no? Esta última sección de Proverbios 1, le podríamos poner eso, escucha y vive. Porque hay muchas advertencias que vemos para prestar atención a la sabiduría y vivir. De lo contrario, va a ser demasiado tarde si no cambiamos nuestra manera de vivir. En el versículo 20, bueno, antes de empezar a leerlos,
En estos versículos se personifica, como les decía, la sabiduría. Y en otras palabras, a esta señora sabiduría se imagina como una persona que sí nos habla, nos reprende hoy. Y es como cuando dices, oye, escucha tu corazón, ¿no? Siempre nos dice Miguel eso, ¿no? Que en realidad, pues no es verdad, pero así nos acostumbramos. No, escúchalo, escucha la corazonada, ¿no? Escucha tus sentimientos, ¿no? Como si en realidad el corazón de verdad te lo dijera, ¿no? Hay algo en nuestro cerebro primitivo que sí nos hace tener miedo y demás, y te dice, oye, corre, ¿no? O sea, sí nos lo puso Dios, ¿no? Para tener ese sentido de alerta, ¿no? Pero no es que el corazón te vaya a decir, no, hazle caso a tal chico, a tal chica, a tal trabajo, ¿no? Pero Dios sí te da paz, ¿no? Pero en cuestión de la sabiduría, ella misma es, por medio de la palabra, sí te dice con su voz, en estos versículos, estas advertencias y promesas que nosotros necesitamos. Y Salomón lo expone. El versículo 20 y 21 en realidad se puede resumir que la voz de la sabiduría no es oculta ni oscura, sino es en realidad fuerte y clara. Y tú lo ves que en la mayoría de nosotros hemos utilizado muchas veces la ignorancia como arma, ¿no? Como excusa para nuestras malas acciones. Y pues, o sea, me ha pasado y le ha pasado a muchos, ¿no? De decir, híjole, me pasé el alto, me estacioné mal y decirle, ay, lo siento, oficial, ¿no? Pues no sabía que iba, pues, más allá de lo permitido. O, híjole, perdón, fueron 5 minutos y fui a la tienda, ¿no? Aquí en el lugar azul donde no me toca y nada más van las personas con discapacidad, ¿no? No, perdón, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. Pero pues no es excusa para nosotros, ¿no? O el famosísimo, ¿no? Híjole, amor, perdón por llegar a casa tarde, no me di cuenta, pues, esta junta de negocios tan tarde, ¿no? O también, ¿no? Cuando justamente el alumno se disculpa con el profesor, ¿no? Ay, perdón, profesor, de verdad no pensé que 5 minutos tarde iban a afectar mi calificación o que no me recibiría el trabajo, ¿no? Digo, me pasó muchas veces en la universidad decir de, y le ruegas y le pides, o una tarea extra, por favor, para que pues, pudieras pasar o el punto que necesitabas o de plano porque la calificación de ese trabajo era el 70% y si no lo entregabas ya tenías que repetir el curso, ¿no? Todas estas ignorancias por parte nuestra no es ninguna excusa, ¿no? Y Salomón lo pone muy claro, en que sabemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia y la sabiduría de Dios se puede escuchar incluso en su creación. Justamente el versículo 20 y 21 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Es decir, esta señora, esta gran señora habla fuerte y habla en voz alta y habla muy claro. La voz de la sabiduría se escucha en las plazas, se escucha para socializar, para hacer negocios, en todos estos lugares, ¿no? Incluso en las murallas de la ciudad. Y donde hace proclamaciones, ¿no? Nuestra supuesta ignorancia de Dios dice que esta excusa en realidad no es aceptable, porque en el fondo sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Es que no sabía, ese famoso es que no sabía en realidad es falso. El versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Sin embargo, aún sabiendo lo que dice la sabiduría, todo el hombre permanece enamorado de sus caminos necios y se deleita en ellos. Y Salomón destaca estas personas que rechazan la voz de la señora sabiduría, ¿no? Y es primero el simple, ¿no? Que en realidad es el incrédulo, el ingenuo, ¿no? Después el burlador, que es aquel que se complace en ridiculizar a los demás por su forma de pensar. Y el otro es el insensato, a quien no le importa saber lo que es correcto porque está decidido a hacer lo que él quiere hacer. Y la verdad es que no hay escasez de personas que no encajemos en estas categorías, ¿no? Todos podemos encajar en una, en otra, en las tres, dependiendo del tiempo, ¿no? que tengamos. Y la verdad es que hay muchas personas, o incluso mismo tuvimos que pasar este proceso en donde éramos fáciles de persuadir, ¿no? Para creer
las tonterías más locas, ¿no? Que no pueden reconocer la verdad de la sabiduría cuando uno las está mirando a la cara. Y bueno, pues la verdad es que algunos de verdad están seguros de sus propias ideas y se deleitan en atacar puntos de vista que los contradigan sin importar cuán cierto sea, ¿no? Y hoy lo vemos y lo dicen todos los días. Cuando dicen, no, es que pues, yo tengo otros datos, ¿no? Pueden decirme lo que quieran, pero yo tengo mis datos, yo creo lo que creo y lo voy a seguir haciendo. Yo voy a hacer mi voluntad, ¿no? Y algunos son necios, imprudentes, decididos a no ser sensatos y decididos a romper las reglas, decididos a nunca ser persuadidos por una vida mejor, una vida en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus propios criterios. Todos estos cerraron sus oídos a la sabiduría y ella podría renunciar a la más grande e importante de las verdades, pero no le van a hacer caso. No es que no puedan oír, no es que estén sordos, es que no quieren oír. El versículo 23 nos dice que la sabiduría, pues hay un momento en que podemos cambiar y aprender. Y dice, volveos a mi reprensión. Ahí está la palabra reprensión, ¿no? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría dice que nuestra situación no es desesperada en cierto punto, ¿no? Si prestas atención a mi reprensión, el arrepentimiento aún es posible. Es como otra historia en donde, y digo, creo que todos en diferentes situaciones también lo hemos hecho. En este caso es un hombre que lleva a su familia a un día de campo, a un lugar que no conoce, pero pues es día de campo. Incluso se lleva, ya saben, al perro, ¿no? Al gato, ¿no? Al peligro que en realidad no conoces un camino desconocido, ¿no? Esta familia pues va y camina junto al río y es un día muy agradable, ¿no? Y, pues, de mañana y está el sol apenas entrando en su esplendor y pues bueno, ellos van caminando por el río y poco a poco se va haciendo una pendiente pues más larga, más vertical, pero aún así siguen el camino, ¿no? Se ve bonito, hay flores, pues nuevos aires, ¿no? Que respirar. Sin embargo, se hace más y más empinada, ¿no? Así que los padres, pues ya como que dicen, no, pues sí está difícil la subida. Le dicen a los niños, oigan, pues tengan cuidado, ¿no? No se salgan del camino. Y bueno, justo adelante pues viene un hueco, ¿no? Un hueco de estos de agua porque pues el río de repente erosiona y se come un poco de la tierra y pues lo hace más difícil caminar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo cruzas, ¿no? Está chiquito, ¿no? Dices, bueno, pues también que los niños crucen, que el perro cruce, que el gato cruce. Pero de repente, pues dices, pues creo que vamos bien, pues está bien el día, está agradable, pues vamos a seguir hacia adelante. Pero hacia adelante no sabemos qué hay. Puede haber muchos otros peligros y en este caso no fue la excepción. De repente, pues más curvas, más pendientes, más rocas, menos camino, ¿no? Y el camino se hace más angosto y más angosto y más angosto. Y de repente ya te das cuenta que estás bastante alto y ya también es complicado regresar. Y ya ves el río, pues ya no tiene las piedras de río, las lisas, ¿no? Ya de repente son de verdad rocas filosas, ¿no? Que están abajo. Y de repente dices, híjole, eso ya se está poniendo medio peligroso. ¿Qué hago, no? El padre se dice, ¿debo regresar o no? O sea, me imagino todas las ideas que pudo haber tenido el padre. Tal vez, no, van a decir que soy miedoso. No, pues son mis hijos, ¿no? No, pero yo creo que ya adelante, ya llegamos a algún lugar, a algún paraje, ¿no? O es temprano o no, ¿qué hago? Híjole, es que está más peligroso por atrás, adelante va a estar bien. Cantidad de pensamientos que puede haber tenido, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que muchas veces estás con el corazón en la boca cuando estás en algún lugar donde no conocías y dices, bueno, ¿por qué no me regresé? Ya sabes, la corazonada, ¿no? Lo que decíamos de, no es que el corazón te hable, es que tú tienes un sentido de alerta que dices, híjole, como que por aquí no es, y te regresas o dices, hijo, o me sigo, ¿no? ¿Qué hago? Aquí está el punto. Hay una oportunidad, ¿no? Cuando es posible volver atrás. En este caso es arrepentirse. Pero hay un momento que este momento en realidad no va a estar ahí para siempre, no vas a estar siempre en ese punto de inflexión de decir, hijo, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿No? Tiene un tiempo nada más.
Entonces la voz de la sabiduría debe ser escuchada cuando habla y no se debe posponer justamente en ese punto de inflexión. Dice los versículos 24 al 27 que en realidad es cuando no escuchamos y no cambiamos, marchamos en realidad hacia un desastre que es inevitable muchas veces, ¿no? Pero Salomón retrata la sabiduría como si realmente se riera de esta necedad de aquellos que ignoran la voz de la sabiduría, ¿no? Dice el 24 y 20, del 24 al 26, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, ¿no? Otra vez reprensión. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, dice el 26. En esta etapa, la paciencia de la señora sabiduría, pues ya se agotó. Y en realidad ya te avisó, te dice, oye, viene un desastre, ten cuidado, ¿no? Viene el juicio. Y la sabiduría, por así decirlo, tiene la última risa. ¿A qué se refiere esto de la última risa, no? Es común encontrar personas cuyas vidas están en serios problemas. De hecho, nosotros mismos los hemos tenido. Y es increíble, increíble de eso, de no creer nuestra notable capacidad que tenemos para tomar más malas decisiones y aún así empeorarlas. Somos impresionantes en ese aspecto. Una pareja que estaba endeudada, pues ya se quedaron sin trabajo y los estaban acosando justamente las tiendas y las llamadas a su casa, ¿no? Con estas, antes eran hasta 2 de la mañana, 3 de la mañana, después pues ya se tranquilizaron y ya nada más en el día, pero bueno, ¿no? Con el celular luego ya la pagan, cambian de teléfono, de tarjeta SIM a cada rato y pues ya no te buscan, pero te encuentran, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bueno, de repente esta pareja dijo, hijo, ¿qué hacemos? No, pues vamos a reestructurar nuestra deuda, ¿no? Palabras de financieros cuando dice, oye, tienes una deuda grande, grande, no, reestructura y vas a la más largo plazo. La tasa va a ser más alta, sí, pero pues por lo menos no vas a tener que pagar todo hoy. Ok. Pues adivinen qué, lo hicieron, ¿no? Un buen consejo financiero, ¿no? Lo hicieron y de repente, pues, ¿qué fueron a hacer, no? Ya de 100 que debían, pues pidieron 100 al banco, iban a pagar 200 al final. Ese mes, pues, pagaron el mínimo. Ok, pues, pago 10. ¿Qué hicieron con nosotros? Pues, ya sé, vámonos de vacaciones en lo que encontramos trabajo. Vamos a comprar el refri, vamos a hacer esto. Pues, vamos a pasarla bien, ¿no? Ya, el siguiente mes veremos, ¿no? El Mauricio del futuro que se preocupe, ¿no? El de hoy no importa. Y bueno, la verdad es que, pues, les llega el agua al cuello, ¿no? Y luego también tenemos al hombre que, pues sí, se quiere confesar de adulterio, ¿no? Y promete cortar esos lazos con aquella otra mujer, ¿no? Pero luego está tan triste que se regresa, ¿no? Y pues obviamente acaba lo que pensamos, ¿no? Su relación pues, matrimonial termina, ¿no? Como hoy muchas que ya son, pues a cada rato, ¿no? Hay ocasiones cuando suceden estas locuras tan ridículas que uno puede pues, reír o llorar, decimos, ¿no? Uno de nuestros dichos. Para la sabiduría no es una risa de placer. Hay un neurocientífico en la Universidad de Maryland que dice que esta risa en realidad es de estas risas incómodas, no es desde aquí, ¿no? Desde el pecho, desde abajo, es como de la garganta. Y es por estrés, ¿no? Es por, bueno, él lo dice como que es eh, cuando, cuando saben que una persona va a sufrir. Y entonces es esa como que dices, no creo que lo vaya a hacer, no creo que sea tan tonto para seguir este juego, ¿no? Este mal juego, endeudarse más, no pedir perdón. No creo, ¿no? Por eso se ríe la serie así de, no creo que lo haga, no creo que lo haga. Y pum, lo hacemos lo peor, hacemos las malas decisiones, las tomamos mal, ¿no? Y bueno, Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños la comerán. Dice, siembran vientos y recogen tempestades. Se aplica cuando las personas pensaron que esas acciones, que eran algo pequeño, pedir algo prestado, tener una aventurilla por ahí, llegar tarde incluso, ¿no? A algún lugar donde debían llegar temprano, ¿no? Es de poca importancia. Pero la verdad es que el versículo 27 de Proverbios, el 1:27, dice que la realidad es mucho más severa.
Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Estas cosas son el resultado inevitable de negarse a prestar atención a los buenos consejos, a la sabiduría, ¿no? La misma sabiduría que está clamando fuertemente en las calles, ¿no? Dice el versículo 28 al 32, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, reprensión de nuevo. El 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando llegamos aquí, realmente vemos que ya es demasiado tarde para regresarnos. Casi nada parece peor que darse cuenta que ya estamos muy lejos como para dar un paso atrás. Y es demasiado tarde para cambiar de opinión. Te das cuenta en ese momento que has perdido tu oportunidad. Y también es impresionante saber que tuviste esa oportunidad de cambiar todo y no hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿qué harías tú si te preguntaría a Dios en un momento justamente eso de inflexión al día de hoy y te dijera, ¿qué harías si tuvieras que hacer todo de nuevo? Creyentes y no creyentes considero que dirían algo similar a esto, que pasarían más tiempo con Dios, más tiempo con su familia, ¿no? Dime si atiné, dime si no, piénsalo. En lugar de sacrificarte constantemente, pues, por el trabajo o por tus deseos, creo que todos en algún momento decimos, me hubiera gustado entregarme más a Dios, me hubiera gustado entregarme más a mi familia, sea chica o sea grande, es tu familia. Así podrás decir el día de mañana que tienes la mejor de las relaciones con tus padres, con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, tus compañeros, contigo mismo. Pero lo más importante, que tu relación con Dios sea renovada. La señora Sabiduría presenta esta dura realidad de que algunos dejan todo para después y luego es demasiado tarde. Y digo, me ha pasado en los trabajos, ¿no? Que de repente dices, híjole, tuve todo ese tiempo para hacerlo y al final dices, híjole, dicen los gringos, ¿no? El deadline mode, que es cuando dices, oye, cerebro, ayúdame a hacer eso que haces al final de todas las cosas cuando ya me urge, ¿no? Y digo, ¿qué es eso? No, pues ponle el del último minuto, en el que escribo, no sé cómo escribo, pero escribo, por favor ponme en ese modo, ¿no? Y te pones, ¿no? A hacer todo, ¿no? Y terminas, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué no lo hice antes? Porque toda la palabra de ahora, ¿no? Procrastinar, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué tenemos que cargar con esto de no hacerlo en el momento adecuado? Y bueno, la verdad es que hubo un tiempo en el que todos los que tomamos esa decisión de inflexión pudimos haber cambiado, reordenado nuestras vidas, enmendado lo que estaba mal y tomado el camino del Señor. Gracias a Dios estamos aquí, lo hicimos. Pero hay muchos que no escucharon, no cambiaron, no arreglaron nada. Y ahora se enfrentan a la realidad de un juicio. El momento en el que el arrepentimiento no logra nada, ¿no? Porque el día de la oportunidad se ha ido para ser reemplazado por el día de la rendición de cuentas. ¿Cuántos estudiantes miran justamente el examen y dicen, híjole, ¿por qué no estudié un día más? ¿No? Si hubiera tenido un día más, esto lo hubiera podido resolver. Pero no, ya tuviste ese tiempo, ya tuviste ese día, ya tuviste esa semana, ya tuviste ese mes, sabías que ese día iba a llegar, sabías que tu prueba iba a llegar. Así nosotros vamos a ver que el día de mañana vamos a tener que rendir cuentas con Dios. Y va a decir, híjole, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé a tal persona? ¿Por qué no me porté bien? ¿Por qué tuvo que llegar este juicio antes? La salud, un choque, algo, ¿no? Algo que te pese y dices, hijo, yo tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no?
La verdad es que no nos falta tiempo. Dios nos hizo en un tiempo perfecto, ¿no? Tenemos 24 horas que justamente, como nos dice Miguel, tienes 24 horas para hacer todo, ¿no? Y sí, tal vez no cumplas todo ese día, pero sí tienes que cumplir todo lo que es necesario y sobre todo, pues, tener ese tiempo con Dios, ¿no? Y qué terrible haber invertido tu vida en cosas que no importan y te des cuenta al final. Y descubrir que no hay más días para asegurar lo que siempre ha importado, por encima de todo, que es Dios y tu familia. Pero ahora mismo todavía hay tiempo, y la sabiduría dice, escucha y vive. El versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Todavía hay un momento, todavía hay tiempo. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta palabra ahora en realidad es significativa. El ahora es ahora, el momento de la salvación, el momento del cambio. No es mañana, no es la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, el próximo futuro. Ahora significa ahora y en este momento exacto. Es este día, esta hora, este minuto, vivir la manera de Dios y reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, el que nunca debería retrasarse. Hoy es el momento de cambiar, hoy es el momento de escuchar las palabras de la sabiduría, volverse a Dios a través de Jesucristo para recibir su perdón y hacer lo correcto. Es la única manera de vivir, como dice el versículo 33, vivir seguros y estar tranquilos, sin temor al mal, vivir en paz. Pregúntenle eso a las personas del norte de nuestro país, al centro, al sur, en Medio Oriente, en Asia, vivir tranquilos y no pensar que el día de mañana pues, va a explotar algo aquí al lado, aquí, junto a ti. Vivir tranquilos, ¿no? Sin temor al mal. Aunque el mundo se esté cayendo, si tienes a Dios, en realidad tú vas a estar en paz. Ahora, ¿cómo terminan estas dos historias? La de la mamá que fumaba y la del papá que decía me regreso o no por el río, ¿no? Bueno, resulta que el padre de familia, pues deseaba haber escuchado esa voz antes de, híjole, no te vayas, nada más vete aquí en la orillita, ¿no? Como dicen los papás cuando van a la playa con los hijos por primera vez. No te metas hasta allá, aquí, quédate. Hasta aquí, no necesitas ir hasta allá, ¿para qué? ¿A qué vas? No sabes ni lo que hay, bien, pero ahí vamos, ¿no? Queremos saber y ser aventureros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta familia, pues, cruzó el camino, llegó justamente a un paraje, a nadie le pasó nada, pero de alguna manera la tragedia o lo que él pensaba en su mente, pues tal vez hubiera podido ahorrárselo, ¿no? Pero aprendió y dijo, no voy a poner a mi familia en peligro otra vez, ¿no? Por algo que no conozco, algo que hubiera sido pues tan simple no hacerlo, ¿no? Y la mujer que había fumado cigarrillos desde su adolescencia, pues no, nunca dejó de fumar. Y una noche sola en casa, pues sí, tuvo un infarto. No hubo posibilidad de un cambio en su vida, ni siquiera para las despedidas en ese momento. Justamente lo vimos en las pandemias, ¿no? Bueno, en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos? De verlos por última vez y pedirles perdón. Y bueno, en menos de 5 minutos se había ido de este mundo cuando sufrió el ataque. Nunca compartió la jubilación que ella y su esposo habían planeado. Tampoco pudo conocer a sus nietos. Murió joven, 55 años. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escucha mientras la sabiduría de Dios todavía está en tu oído, mientras todavía hay tiempo, mientras hay un momento en que puedes cambiar. Y entonces vivirás con paz, con seguridad, con esperanza para esta vida y la venidera. Y un día experimentaremos la plenitud de esta vida eterna al lado de Dios. Bien, pues, ¿qué tal? Vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana que entra. Y si Dios nos lo permite, lo vamos a terminar, pero pues vamos a esperar que Él guíe en esto. Bien, pues haciendo un breve resumen de lo que habíamos visto el día anterior, el domingo anterior,
Nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo, en donde está acompañado de Silas y de Timoteo y también de Lucas. Y específicamente nos encontramos en la parte en donde ellos están visitando las ciudades de Macedonia y Acaya. ¿Se acuerdan que de alguna manera en un principio Pablo quisieron ir a dos lugares, primero a Asia y después a Bitinia, y el Espíritu se los prohibió? Y en un sueño Dios le reveló a través del Espíritu a Pablo, la imagen de un varón macedonio que decía: ven y ayúdanos. Y veamos cómo era la guía del Espíritu Santo en la vida de un creyente y en la vida de la persona que quiere escucharlo, que quiere dejarse guiar por él. Y bien, pues no iba a ser un viaje sin problemas, ¿verdad? Vemos que en un 80%, 70% de las ciudades que iba Pablo tenía que salir corriendo, no tenía que salir de noche, ¿no? Porque siempre había enemigos. Y bien, pues así fue en el caso de Tesalónica. Bueno, de Filipos los encarcelaron, en el caso de Tesalónica tuvieron que salir huyendo y en Berea también salieron huyendo. Y nos encontramos con Pablo en Atenas. Ya habíamos hablado cómo fue su llegada a Atenas. Y aquí hay algo muy importante que se me hizo muy interesante de este capítulo 17. En un principio yo pensaba solamente darles ese discurso de Pablo en Atenas, el cual pues es sumamente interesante, pero era muy importante poderlo contrastar con la forma como hablaba Pablo en otros lugares. Ahora, hay algo muy importante: el mensaje no cambia. O sea, Pablo siempre fue fiel al mensaje de la cruz, como lo vamos a ver en esta parte. Pero sí cambiaba la forma de plantear, la forma de entrar, los puentes que tendía Pablo, dependiendo del auditorio. Vemos, por ejemplo, el auditorio tanto de Tesalónica como en Berea se lleva principalmente en la sinagoga. Ahí es donde entra Pablo. Y en la sinagoga, ¿qué encontramos? Gente que busca a Dios o que dice buscar a Dios. Gente que ya tiene un cierto conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo lo único que tiene que hacer es hablar de la obra de Jesucristo y referirla a todas esas profecías que ellos conocían muy bien. Y bien, pues eso había sido en casi todos los lugares que Pablo había estado. Vemos que llegó de una manera muy interesante, llegó a Atenas, y ya desde ahí, desde su llegada, había sido algo muy diferente a las anteriores veces. Las anteriores veces él había llegado acompañado de sus ayudantes, de sus compañeros, por así decirlo. Y ahora no, estaba solo. Y vemos que en las otras ciudades lo primero que hacía Pablo era llegar a la sinagoga y predicar. Pero en este caso Pablo no lo hizo, sino que pidió a los que lo llevaron que fueran inmediatamente por sus compañeros y mientras esperó. Eso se me hace muy interesante, una forma distinta de llegar a una ciudad. Vimos un poquito de cómo sería Atenas en ese momento. Imagínense, todos nosotros tenemos imágenes de Atenas, tenemos imágenes de aquella preciosa Acrópolis, ¿no? Imagínate en esos tiempos de esplendor, con los mármoles más nuevos de lo que ahora son, con los frisos y los muros pintados con pintura polícroma, cosas bellísimas, con jardines, con todo eso. ¿Cómo ha de haber sido? Ha de haber sido algo muy hermoso. Precisamente estábamos nosotros haciendo un poquito la similitud de qué pasa ahora cuando vamos a una ciudad de las más bellas del mundo, cuando vamos a Roma, cuando alguien puede ir a París, cuando alguien va a diferentes ciudades, ¿no? En donde, pues ellos, ¿qué haces cuando llegas? Pues dices, dejo mis maletas y me voy a visitar, ¿no? Y entonces te impresionan los monumentos, te impresionan las pinturas, las esculturas. Bien, Pablo llegó y empezó a visitar. Sin embargo, en vez de quedar impresionado por todo aquello que veía, un cargo le vino a su corazón. Dice
específicamente aquí en esta parte de Hechos, que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no vio lo que otros común y corriente veían, grandes monumentos, una ciudad en donde había además gente de todo el mundo y muy cosmopolita. Ajá. Hay que recordar que aunque Atenas en ese momento ya no vivía su época dorada como la había vivido 400 años antes, en ese momento Atenas todavía seguía siendo una ciudad bella, ¿no? Y que imponía moda en muchas cosas. Pablo eso no lo impresionaba. Pablo estaba impresionado de la idolatría. Ajá. Y entonces, ese fuego que estaba dentro de él, como el fuego, ¿se acuerdan del fuego de Jeremías cuando trató de callarse la boca? Bueno, hubo un fuego similar en Pablo. Su espíritu se enardecía y entonces buscó una sinagoga y empezó a hablar en la sinagoga. Ajá. Como dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, pero no solamente que discutía allí en la sinagoga, sino que empezó a discutir en un lugar distinto, en la plaza, en un lugar público, en donde no solamente judíos y piadosos asistían, sino gente de toda índole. Entre ellos, las personas que si Pablo no hubiera discutido en la plaza, nunca hubieran escuchado el mensaje de Cristo. Aquellos hombres pensadores, aquellos hombres filósofos. Y dice, bueno, es en esta parte donde precisamente nos quedamos la semana pasada, en donde Pablo estaba discutiendo delante de personas que se consideraban la crema y la nata de la sabiduría en ese momento. Y que de hecho no solamente fue en ese momento, sino durante los siglos ha perdurado mucho esa sabiduría, la sabiduría de los filósofos griegos y los romanos, ¿no? Y bien, y lo difícil que ha de haber sido en ese momento el poder haber discutido con estas personas que conocían poco de la escritura o casi nada, pero que sí tenían un montón de ideas en su cabeza. ¿Cómo acercar la verdad a estas personas? Es muy interesante, créanme, lo que pasa en este capítulo, en estas narraciones. Y decía, el versículo 18, ¿qué es lo que nos comenta el versículo 18? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no se dejó intimidar en el espíritu, porque Dios nos ha dado un espíritu de valor. No se dejaba intimidar por las credenciales de estos filósofos, por las poesías que hayan escrito, por las obras y por los debates que hayan tenido. No se dejó impresionar. A veces nosotros podemos ser muy impresionables por tratar con una persona que se pueda decir erudito. Sin embargo, la gran lección es que Pablo se sujetó a hablar de Cristo y a este crucificado. Es impresionante. Y entonces fue lo único que dijo. Y a veces, ¿sabes por qué se nos calla la boca cuando hablamos con este tipo de personas? Porque tenemos miedo que van a pensar de nosotros. Y porque hay un orgullo ahí metido en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo empezó a hablar. No le importó que dijeran, ¿qué dice este palabrero? Que le dijeran palabrero. ¿A ti te gustaría que te dijeran palabrero? Pues no, ¿verdad? En la versión NTV dice, ¿qué quiere decir este charlatán, no? Como este merolico. Y bueno, vamos a ver un poquito cuál era el tipo de auditorio que se encontró Pablo. En este auditorio había filósofos de las dos corrientes más importantes de aquel entonces, corrientes que ya tenían algunos siglos de vigencia. Unos de ellos, los dos además eran las dos corrientes principales y entre las dos corrientes eran antagónicas.
pensaban cosas muy distintas. Sin embargo, los dos estaban impactados y estupefactos de lo que decía Pablo. Los primeros habla de que algunos de los epicúreos disputaban con él. ¿Quiénes eran los epicúreos? Algunos de ustedes seguramente ya lo saben. Pero bueno, para hablar un poquito del epicureísmo, el epicureísmo era un movimiento filosófico fundado por una persona, un señor que se llamaba Epicuro de Samos, aproximadamente en el siglo IV a.C. ¿Qué es lo que pensaban estos epicuristas o epicúreos? Pensaban, por ejemplo, valoraban el placer más que todas las cosas. Valoraban también y buscaban una vida cómoda, libre del dolor, de pensamientos perturbadores y de miedos, incluyendo el miedo a la muerte. No les gustaba pensar en la muerte. Ahora, no negaban la existencia de divinidades, de dioses. Sin embargo, pensaban que estos dioses estaban en otro lugar y no tenían ninguna acción directa con el hombre. Y bien, no sé si en todo esto que comenté hayas podido pensar que este tipo de filosofía es muy parecida a la que el hombre de Occidente actualmente piensa. De alguna manera tenemos esa como herencia epicureísta sin querer, pero de alguna manera pensamos en esto. La mayoría, muchos del mundo occidental, y estoy hablando del mundo occidental específicamente, que además es donde nosotros vivimos, nos desarrollamos, este mundo occidental que otrora se dejaba guiar por valores cristianos, cada vez el hombre reconoce menos la eternidad y los valores trascendentales. De hecho, la música, las películas, los programas de televisión, la publicidad, predican todos estos engaños acerca de no pienses en la eternidad, no pienses que hay eternidad. Cada vez más este mundo se centra en el materialismo. Hay que decir algo que se me olvidó decirles, que la doctrina epicureísta era una doctrina materialista, no creía en la eternidad y se concentraba en el individuo. Pues eso creo que nos hace de alguna manera palpar más lo que estamos viendo ahora, ¿no? Más asemejado a lo que estamos viendo ahora. Vivimos en una época sumamente materialista, en donde está creciendo el ateísmo y además en donde los individuos cada vez piensan más en ellos mismos. Digo, siempre ha habido materialismo, ateísmo, siempre ha habido egoísmo, pero ahora más que nunca ese tipo de cosas se están, surgen con mayormente, ¿no? Por estas cosas, precisamente por predicar en contra de la eternidad, por predicar en contra de un Dios o predicar de un Dios muy lejano, existen cosas como la subjetividad de valores. ¿Qué es eso? Tú piensas esto, yo pienso lo otro, los dos tenemos razón o los dos estamos equivocados, ¿no? También por esas cosas se piensa y la gente no quiere pensar que va a haber un juez eterno, ni tampoco piensa en las consecuencias eternas de la equivocada forma de vivir. Por esa razón, por sacar a Dios y la eternidad y el juicio de nuestras vidas, la sociedad piensa cada vez en cosas más equivocadas y en engaños cada vez más absurdos, como por ejemplo la teoría de género, el que tú escojas qué vas a hacer, si hombre o mujer, ¿no? Es absurdo completamente. O por ejemplo, piensan que el bebé que está en el vientre es tan solo un producto del cual la persona se puede desechar cuando quiere. Ya hasta los bebés son desechables, ¿no? Bien. La otra corriente era el estoicismo, los estoicos, que también disputaban con Pablo. Y esta era una escuela de pensamiento fundada por el filósofo Zenón de Sitio con C, que también vivió más o menos por la época de Epicuro, de Samos, aproximadamente en el siglo IV a.C. Bueno, ¿qué características tenían los estoicos? Ellos eran panteístas, es decir, que creían que todo era Dios. Ese piso es Dios. La luz, la energía es Dios, ¿no? Pensaban que todas las cosas, tanto buenas y malas, eran de Dios y no había que resistirlas. No había tampoco que cuestionarse si tú estabas
viviendo un castigo o una disciplina de Dios, ¿no? Daban mucha importancia, o sea, al contrario de vivir por el placer, daban mucha importancia a la autodisciplina y al sentido del deber y también a la dignidad humana, al extremo de pensar que era mejor el suicidio que una vida indigna. Cierta manera tú puedes ver que tenían ciertos valores un poquito mejores que los de epicureístas, sin embargo también se desviaban. Y vemos ahora, también podemos identificar esta tendencia de pensamiento hoy en la actualidad. De hecho, aunado a esto, en la actualidad se han puesto muy de moda las religiones orientales, que nos hablan mucho acerca del sacrificio, acerca de la concentración, acerca de muchas cosas. Y todas este tipo de pensamientos son muy atractivos para miles de personas que están cansadas del materialismo actual y entonces se giran a este lado pseudo espiritual para buscar fuera del Dios de la Biblia un sentido para sus vidas. Sí, muchas veces la persona está en el materialismo, dice que ve que eso no es suficiente y entonces se va a otro lado, pero no al lado que debe de irse, al lado del Dios de la Biblia. Muchos de hoy en día sí ya no son ateos, sí conciben a Dios, pero lo conciben como algo muy abstracto, como los epicúreos, como los estoicos. Lo conciben a Dios como si fuera una energía cósmica o simplemente como si fuera un concepto abstracto. El bien, Dios es el bien, o Dios es el orden, ¿no? Desde luego, también esta forma de pensar constituía una desviación que impide a los perdidos conocer a Dios, al verdadero Dios. Ante estos filósofos, la revelación del Evangelio era algo completamente nuevo. Ellos probablemente no habían escuchado de Jesús o de la forma como estaban escuchando. Y de hecho también había un concepto, la resurrección se contraponía a lo que ellos pensaban. Seguro todo esto que decía Pablo, que veremos ahorita en más detalle en el discurso, los descuadró de tal manera que dijeron, ¿qué querrá decir palabrero, no? Sin embargo, y de entrada tú puedes ver que el auditorio era duro y desafiante. Sin embargo, había una cuerda de la cual Pablo podía asirse para poder hablar del Evangelio de Cristo. Una cuerda que ellos todavía no le volteaban la espalda, y esa cuerda era la curiosidad de los griegos. ¿Sí? Fíjate, ¿y a qué me refiero con curiosidad? Esto lo explica el versículo 19. Perdón, creo que no dije, sí dije que estábamos en Hechos 17, pero estábamos viendo precisamente a partir del versículo 16, para los que quieran seguir con la Biblia. ¿Qué dice del 19 al 21? Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, ¿qué quiere decir? Traes cosas extrañas. No conocían el Evangelio. Muy probablemente no conocían las Escrituras. Y no lo conocían porque no hubieran podido tener un pergamino, sino porque menospreciaban otro tipo de conocimiento que no fuera el conocimiento que ellos habían cultivado, ¿no? Y dice un comentario al margen, aunque pertenece a la misma palabra, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en oír algo nuevo. He ahí la curiosidad que tenían y también las ganas de ser innovadores, ¿no? Bien, así que volviendo a Pablo, podemos ver que Pablo había predicado en esas plazas públicas delante de un público exigente y muy alejado a las Escrituras. Sin embargo, Pablo fue fiel, a pesar de ese auditorio, fue fiel a hablar del Evangelio. Realmente, como decíamos, se propuso presentar a Cristo y a este crucificado. Y desde luego, se les hizo muy,
muy difícil, muy extraño, no cuadraba con sus ideas filosóficas. Y bien, por eso se lo llevaron, con esa curiosidad, tuvieron curiosidad y tenían adicción a escuchar cosas nuevas, y por eso se llevaron a Pablo a la tribuna más importante de Atenas, que era el Areópago. Ahora, es impresionante, comentábamos la vez pasada que el Areópago, tú puedes ir el día de hoy a visitar el Areópago. El Areópago es un monte, que mide como 100 metros, está sobre 100 metros, en una explanada como de 100 metros de altura. Y curiosamente en el Areópago hay una placa de bronce en donde está escrito el discurso de Pablo. Eso es algo muy interesante, fíjate, lo que quedó de ahí. Y este era un lugar que había sido fundado muchos años antes, en donde las autoridades atenienses se reunían para discutir y tomar decisiones sobre asuntos de gobierno y también sobre asuntos filosóficos. Quizás en ese momento no había una sesión, o quizás en ese momento no estaban todos los que normalmente estaban en esa tribuna, pero seguramente sí había algunos de ellos. ¿Sabes? Ese era un momento precioso y una oportunidad de oro para Pablo, de presentar el mensaje a personas que en otro lugar ni en otro momento lo hubieran escuchado. ¿Sabes? Es precioso. A veces podemos nosotros presumir, fíjate que yo tuve la oportunidad de hablarle a una persona muy importante y qué bueno, gracias a Dios. Sin embargo, es hermoso al ver en el libro de Hechos cómo el evangelio es para todos y cómo Dios trajo el mismo evangelio al cojo que estaba pidiendo limosna en el templo de Jerusalén, y el mismo evangelio fue dado a los hombres que se decían los más sabios del mundo. Eso es lo hermoso de la gracia de Dios. Bien, ahora, la descripción que se nos hace en este versículo nos muestra de una manera muy exacta el ambiente de la época de esa ciudad cosmopolita, capital del pensamiento filosófico de la época. Si tú seguramente el día de hoy visitas alguna ciudad como Nueva York, como Londres, como París, como Singapur, tú vas a encontrarte una ciudad muy cosmopolita y te vas a impresionar. Y además vas a encontrar a veces cosas que están allá y que todavía no tienes aquí. Sobre todo en los 80s, en los 70s, eso era muy, muy, muy regular, ¿no? Tardaban mucho más las cosas de llegar aquí a nuestra milpita, ¿no? Pero ellos tenían como una especie de gran progreso de evolución el que escucharan conceptos y dijeran conceptos cada vez más sofisticados que trataban de explicar el origen y sentido de la vida. Sí, Atenas era considerado como ese laboratorio de ideas que una vez gestadas salían y se derramaban a todo el mundo. ¿De dónde viene esa corriente filosófica de Atenas? ¿De dónde viene esa moda arquitectónica de Atenas? Los romanos, mucho más poderosos en esa época, conquistaron a los griegos de una manera política, pero ellos a su vez fueron conquistados por el arte que estas personas y el pensamiento que ellos tenían. Así que no era poca cosa, ¿no? Hablando del mundo, ¿no? Ahora, no es difícil imaginarnos ese escenario, porque en nuestros tiempos tenemos un escenario muy parecido. Ya hemos hecho referencia a las ciudades. Y fíjate que también tenemos un escenario muy parecido en querer escuchar algo nuevo, querer decir algo nuevo o querer experimentar algo nuevo. Y eso viene desde que nosotros estamos aquí. Somos chicos, ¿no? Somos niños. Y ahora cada vez es mayor, ¿no? Para muestra basta solo un botón. Solo basta con escuchar todas las falacias, todas las insensateces que se dicen en las redes sociales. Y a los millones, además, a los millones de seguidores que las aplauden. ¿A poco no con esto no piensas en esos primeros versículos del Salmo 2, escrito por David, que dice en versículos 1 al 3, fíjate? ¿Por qué se amotinan la gente?
y los pueblos piensan cosas vanas. Ahora resulta que hay un lío porque ya las gorditas de chicharrón, ya no les quieren decir gorditas de chicharrón, sino les quieren decir masa compactada con piel de puerco, ¿no? Algo así. De verdad dices, caray, y se abren foros y discusiones para pensar todo esto, y realmente son cosas vanas, ¿no? Realmente son cosas muy vanas, pero dice, piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es así, todos los temas de conversaciones en contra de los principios de Dios. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen atrás de bambalinas de toda esa palabrería? Lo que dicen realmente es rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿de qué nos sirve saber todo esto a nosotros como iglesia? Porque tú crees que tú y yo no podemos caer en ese engaño. Claro, podemos dejarnos llevar por todas esas cosas y por todas esas noticias. Me da risa un dicho, que si Jesús viviera pudiera estar aquí en la tierra en este tiempo, diría, ¿cómo diría? Deja tus redes y sígueme, diría, ¿no? Entonces, tus redes sociales y sígueme. Y es que es cierto, perdemos muchas veces mucho tiempo y mucho esfuerzo en enterarnos de cosas. Y creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo porque de una manera muy sutil nos podemos impregnar de la filosofía y del ambiente en que está nuestra época el día de hoy. Curiosamente, esto es directamente, es opuesto a esto. O sea, ¿a qué me refiero? No quiero decirlo que esto está malo, ni quiero satanizarlo, no. Ya me acordé del término. El tiempo que le dedicamos a otras cosas, otras noticias, es inversamente proporcional con el tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios. Y eso es muy fácil de caer en ese sentido. Ahora, no quiero decir que no veamos noticias, que no nos enteremos, porque aún los temas en moda muchas veces nos pueden servir para tenerlos como ejemplos de cosas o para abrir boca, como lo vamos a ver. Pablo no solamente conocía las Escrituras, conocía de muchas otras cosas y vamos a verlo en un momento más. Sin embargo, creo que es muy importante el podernos concentrar de que todo lo que hagamos, digamos, pueda ser para la gloria de Dios. Eso es algo importante y es algo que sabemos que no se nos da automáticamente, pero es importante anhelarlo, pedirlo a Dios y que Dios lo haga en nuestras vidas. Bien, vamos a ver del versículo 22 al 23, que dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, yo creo que lo más difícil, si yo estuviera ahí, lo más difícil sería ponerme en pie y empezar a hablar, decir la primera palabra. ¿Qué le dices a gente que tiene sus túnicas y sus barbas largas y que uno escribió tal poesía y que el otro tiene un instituto en donde enseña su filosofía a la gente y está ultra convencido de lo que piensa? ¿Qué les dices? Pero Dios cumplió su promesa y le puso a Pablo en su boca lo que tenía que decir en ese momento. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Wow! ¡Qué manera de guiar el Espíritu Santo! Es impresionante cómo el apóstol a los gentiles puede empezar a abordar delante de un auditorio muy difícil un tema. Y estamos viendo desde el principio cómo era muy distinto cómo abordaba en las sinagogas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Primeramente, se dirige al público de una manera muy respetuosa.
y les dice, varones atenienses, gente de respeto. O sea, en primer lugar, como predicador, tienes que mostrar tu respeto a la gente. Es algo muy importante y decir, yo voy a respetarte. Y si tú hablas de algo con un hijo, por ejemplo, o si hablas de algo como con un empleado, si quieres que haya una posibilidad que te escuche, tienes que dirigirte con respeto, tienes que respetarlo en tu corazón. Eso es algo muy importante. Varones atenienses. Y luego les dice una especie de piropo, que a final de cuentas, más que piropo, fue lo que llevó a que Pablo les demostrara que con el desarrollo del discurso, a que Pablo les demostrara que necesitaban realmente de Cristo. Y les dice, en todo observo que sois muy religiosos. Oh, somos muy religiosos, está muy padre, ¿no? Pero dice, esto después lo utilizaría para hablarles de su necesidad de Jesús. Efectivamente, con toda la cantidad de deidades que adoraban, eran sumamente religiosos. Sin embargo, ¿sí? Y bien, ¿qué característica tiene una persona muy religiosa? Bueno, una persona religiosa se siente muy segura. Piensa que sabe mucho. Este auditorio pensaba que sabía mucho. Y que además cree que con todos están bien. Yo estoy bien con los hombres y estoy bien con Dios. A Dios le doy su atención y a los hombres también. Esta persona está segura de su conocimiento, está segura de su bondad porque no le ha hecho nada aparentemente mal a nadie, ¿no? Sin embargo, es una posición en donde la persona en la que está es muy peligrosa, es muy vulnerable. ¿Por qué? En ese pseudoconocimiento, ellos suelen ser peores que los ciegos. ¿Se acuerdan de los fariseos a los cuales cuando curó Jesús al ciego, estuvo discutiendo con ellos? Y entonces los fariseos les dijeron, ¿entonces nosotros somos ciegos? Y Jesús en pocas palabras le dijo, no, ustedes son peores que ciegos. Dice, si ustedes no hubieran escuchado, o sea, dice, más ahora ven, ¿no? Ahora ven ustedes, ¿no? Porque han escuchado mucho. Así que suelen ser peores que los ciegos. Están en un engaño que los vuelve extremadamente vulnerables. Ponte a pensar, qué horrible es vivir engañado y cerrar tus ojos de esta vida pensando que estás en paz en Dios, con Dios, para después abrirlos en la eternidad y darte cuenta que realmente viviste alejado y que sigues alejado de tu Creador y además lo peor, ya no puedes hacer nada. Así que es muy importante que escuchemos estos mensajes con atención, porque pues el tiempo de corregir, el tiempo de arreglar es hoy, y no creernos cosas que no somos. Bien, ahora Pablo no les empieza a hablar de los profetas, no les empezó a hablar de Isaías, de Jeremías, como dijo el profeta Isaías, y van a decir, ¿quién es Isaías? A lo mejor algunos de ellos sí lo conocían, pero en general no los conocían y tampoco les interesaba conocerlos. Así que empezó a hablarles, adaptándose al auditorio, y eso es lo que yo me refiero, adaptándose al auditorio, hablándoles de cosas que ellos conocían. De alguna manera, esto me recuerda mucho a a ese curso que tomamos con Ray Comfort, en donde el Ray Comfort empezaba a hacer la plática a través de un tema X que ellos conocían y podían debatir. Y a través de ese tema, él se introducía. Entonces, él empezó hablándoles de un tema que conocían, de su ciudad, y empezó a hablarles de su recorrido en la ciudad, y de los templos y de los monumentos que acababa de ver. Cosas que todo ese público conocía y les era cotidiano. Pablo se detiene finalmente en un monumento que tenía una inscripción: al Dios no conocido. Qué curioso un monumento que tiene esa inscripción, al Dios conocido, pero déjame decirte que en la antigüedad hay algo común, era algo común.
De hecho, yo vi en lo que estuve buscando, investigando, un monumento, pero ese había sido hecho por los romanos, que decía era el monumento a un dios desconocido. Ahora, se cuenta que el origen de estos monumentos, en Atenas sobre todo, más o menos se remonta al siglo VI antes de Cristo, en donde un filósofo cretense llamado Epiménides, en una ocasión, cuando había una plaga muy fuerte en la ciudad que estaba devastándola, este hombre reunió con los pastores a un montón de ovejas, las reunió en el Areópago y las soltó. Y todas las ovejas se fueron corriendo por todas partes. Como Atenas y algunos alrededores está lleno de monumentos y de templos, entonces donde se paraba la oveja, ahí la sacrificaban al dios de ese templo. Ajá, o al dios del templo que estaba más cercano. Sin embargo, había ovejas que se paraban en medio de la nada. ¿Y a qué dios sacrificamos? Porque esto es una señal que tenemos que sacrificar a un dios. Bueno, pues ¿a cuál dios? Pues a un dios que no conocemos. Y entonces hacían un altar al dios no conocido. Cuenta eso, que son los orígenes de este tipo de templos, ¿no? Y con eso se curaban en salud. Le sacrificaban a todas sus deidades, pero también si había algún dios que no conocían, pues también lo trataban de honrar, ¿no? Para que no se enojara. Bien, ahora, volviendo al mensaje del Evangelio, me encanta la sabiduría que Dios le da a sus siervos, portadores de su mensaje. Pablo utiliza este monumento guiado por el Espíritu para hablarle al escéptico auditorio de un Dios verdadero. El Dios precisamente de que ellos no conocían. Dios nos conceda esta sabiduría y cargo para poder aprovechar cada oportunidad que Él nos da. Bien, entonces, al Dios conocido, como dice el versículo 23, dice que acabamos de ver, dice, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Yo creo que sería muy difícil para cada uno de nosotros aprendernos de memoria todo el nombre de todos los dioses y los semidioses, de todas las deidades de aquella mitología griega. Sería bien difícil aprendernos. Sin embargo, ellos adoraban a todos ese tipo de dioses, o algunos de ellos. Sin embargo, el Dios desconocido era el Dios principal. Qué forma tan hermosa de Dios guiar a un hijo suyo para poder entrar al mensaje del Evangelio. Y Pablo conocía la ciudad, conocía este monumento y de esa manera pudo entrar. Versículos 24, 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Realmente podríamos tardarnos varios estudios analizando este versículo. Sin embargo, empieza a hablarles de una teología completamente distinta a la que los atenienses conocían, diametralmente opuesta. Empezando porque les hablaba de un Dios y no de muchos dioses. Ahora, comparándolo con otros auditorios que había tenido Pablo antes, en donde podía hablarles de las referencias a tal profeta o a promesas que había hecho Dios en el Antiguo Testamento, aquí Pablo se encuentra como con una especie de parvulitos. Ajá. ¿Sí? Gente que se pensaba muy sabia, gente que estaba considerada muy sabia, pero realmente en las cuestiones de la palabra eran parvulitos. Pablo era como si tuviese que enseñarles a leer y a escribir. ¿Y sabes qué es impresionante?
esto estaba tratando de esta manera, una explicación desde cero, desde los orígenes, delante del auditorio considerado la crema innata de la sabiduría. Estábamos hablando de la sabiduría, Mauricio nos habló de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, no de la sabiduría que pensamos que es la valiosa, sino la de Dios. Bueno, estos hombres pensaban la otra sabiduría. ¿Y sabes qué es impresionante? Ver que toda la sabiduría del mundo no abona ni una micra para poder entender el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Ni todos los estudios del mundo te hacen más apto para poder abrir tu corazón delante de Dios. Pablo prácticamente con este auditorio comenzó desde cero. Y entonces, contrario a toda la corte de divinidades que ellos pensaban, que ellos creían, Pablo comienza por describir a un Dios magnífico, creador y dueño del universo y de todo lo que hay en él. Y inmediatamente destruye delante de ellos la manera que pensaban ellos cómo era acercarse a Dios. ¿Sabes? Un buen evangelista presenta así su mensaje. El mensaje lo presenta de una manera verdadera y que tiene que enfrentar a su interlocutor. ¿Y qué lo tiene que, muchas veces, qué tenemos que enfrentar a nuestro interlocutor? Que todo lo que ha hecho en su vida no sirve de nada para alcanzar a Dios. Ese es un punto primordial. Un buen mensaje de salvación primero va a decir la mala noticia. Primero va a entristecer para después hablar de la buena noticia y hablar precisamente de lo que se necesita. La mayoría de las personas religiosas, la mayoría de las personas que confían con su bagaje intelectual, de obras, de todo esto, tropiezan con este mensaje. ¿Por qué crees que Jesús es llamado la roca? Porque no solamente edifica la iglesia, sino también constituyó como un tropezadero para aquellos que pensaban que estaban muy altos. Por eso, para los griegos, el evangelio era una locura. Para los judíos era herejía, para los griegos era una locura. ¿Sabes? Es muy importante, si tú afirmas el día de hoy que eres una persona salva, haber tenido en cuenta que en algún momento en tu vida realmente entendiste que estabas perdido y separado de Dios. Si no lo estás seguro, entonces no dejes de meditar en esto y pídele a Dios que te mueva a un verdadero arrepentimiento. Bien, Pablo coloca a este público orgulloso también con un detalle aquí que me gustó mucho. O sea, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es Señor del cielo y de la tierra, Él es dueño de todo. No habita en templos hechos por manos humanas, o sea, lo que has hecho no sirve. Tampoco es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También el mensaje de Pablo confrontó a aquellos y nos confronta a nosotros de que, oye, ¿te sientes muy orgulloso con tu servicio a Dios? Sabes que Dios no necesita tu servicio. Más bien, tú necesitas de Dios y te da como privilegio en algún momento de tu vida el poderle servir. ¿Y sabes qué debes de decir cuando le sirves? Siervo inútil soy, porque he hecho solamente lo que se me pidió. Bien, entonces, Pablo confronta a este público orgulloso con la verdad de que Dios no es el que necesita de ellos, ni de sus templos, ni de su sabiduría, sino más bien ellos son los que necesitan de Dios. Y además, es un Dios que no es un Dios puesto en una cosa creada. Ellos pensaban que el mar era un Dios, el Dios del mar, el Dios de la tempestad, el Dios de las cosechas, el Dios del vino, sino que la creación, Dios está muy por encima de la creación.
y que Él es el que verdaderamente les ha provisto desde el principio y los seguirá proveyendo de todas las cosas. Bien, vamos a terminar con un último versículo, porque si no, creo que estamos viendo mucha información. Pero dice el versículo 26. Vamos a ver versículo 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es impresionante, pero en estos últimos versículos que hemos visto, Pablo tiene que condensar cuando menos los 11 primeros capítulos de Génesis, los tiene que condensar en tan solo unas palabras. Y entonces, Dios, y Pablo tiene que hacer que eso sea, Dios a través de Pablo hizo que eso fuese entendible delante de personas que creían en una mitología en donde había un montón de dioses con pasiones parecidas a los que ellas tenían, ¿no? Sin embargo, aquí dice, y Dios, ese Dios creador, ha hecho a todos los hombres de un solo linaje, de una sola sangre. Él pasa desde Adán hasta Noé en un momento rápido. Y entonces les plantea que no solamente es un Dios creador, sino también es un Dios que controla todas las cosas y ha establecido y prefijado para el hombre en qué tiempo va a vivir y los límites de su habitación. Así que lo que estás pasando no es cuestión del destino, no es cuestión de la suerte o no la suerte, sino seas incrédulo, seas creyente, Dios ha prefijado tu vida y ha predestinado todo lo que vas a hacer. Es impresionante porque realmente Dios, el tiempo que tú estás viviendo y el lugar donde tú estás viviendo es un tiempo y un lugar que Dios planeó para ti. Bien, creo que nos vamos a quedar aquí porque sí, todavía muchos conceptos. En otra oportunidad seguiremos comentando, pero a mí me impresiona ver dos cosas, y creo que es lo que más me impresiona de todo este pasaje. La primera es la sabiduría que Dios da para que un siervo suyo pueda hablar de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que necesita la persona. Cuando iba con los judíos, les hablaba de las profecías y de los profetas. Y en este caso, les habló de las cosas que ellos conocían, de sus monumentos y de sus filósofos. Y también la fidelidad que Dios, que tenía Pablo, para no dejar de hablar lo importante del mensaje del evangelio, no importando qué auditorio tenía y no importando la reacción de burla que pudieran tener. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a orar, sí. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo. Y muchas gracias, Dios, porque, Dios, tú eres un Dios que en un principio también eras un Dios no conocido para nosotros. Pero en un momento determinado decidiste revelarte a nosotros. Te revelaste, Señor, a través quizás de una primera predicación, de un primer mensaje, a través quizás de la lectura de tu palabra. Y después, Padre mío, te fuiste revelando a nosotros. Gracias porque eres un Dios que trabaja en lo íntimo. Pero también podemos ver tus grandezas y tus proezas en todo el mundo. Gracias porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahora te queremos pedir, Señor, como iglesia que somos, que tú sigas teniendo cuidado, Padre mío, de esta
pequeña iglesia, Señor, y que tú sigas guiándonos en cada una de las decisiones y situaciones. Gracias, Padre mío, porque el tiempo, podemos tener la certeza de que el tiempo que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, el lugar donde estamos viviendo, y también, Dios, algo que no dijo Pablo, las personas que nos rodean, tú las has traído. Gracias, Padre mío, porque en tu voluntad, en tu misericordia, está el sacarnos de todas aquellas filosofías, prejuicios, ideas equivocadas, para mostrarnos y limpiarnos con tu verdad magnífica. Padre, tú sigue bendiciendo esta iglesia, y sobre todo, Dios, te quiero pedir que tú seas, Señor, el que en todo momento esté dando el mensaje y la exhortación. Padre, muchas gracias, y Dios, todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.